Hoy estudiaremos juntos la palabra de Dios con el tema El Cordero reina en el monte de Sión. Con este tema, compartamos la gracia de Dios. Hemos estudiado la palabra y las enseñanzas de Dios mediante la Biblia. Y por eso sabemos que la ley primero salió del monte Sinaí. Y también deben de haber estudiado que en el Nuevo Testamento la ley de Dios se proclama en Sión, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que la ley sale de Sión? ¿Quién saldrá de Sión? El hecho de que la ley salga de Sión implica que Dios, el Salvador, aparece en Sión. Por lo tanto, hoy tomémonos un tiempo para aprender acerca del mundo espiritual, examinando el hecho de que el Cordero reina en el monte de Sión. En primer lugar, confirmemos cómo apareció la ley en el monte Sinaí. Veamos Éxodo capítulo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Sube a mí al monte». Este es el monte Sinaí, ¿cierto? Sube a mí al monte y espera allá, y te daré. ¿Qué les dará Dios? Tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí Dios dijo, la ley y mandamientos que he escrito. ¿En dónde se proclamó esta ley? Veamos juntos Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, ¿en dónde? En el monte de Sinaí. En el monte de Sinaí, ¿qué nos hará conocer Dios? Veamos esto con un corazón lleno de esperanza. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. En Éxodo capítulo 24, versículo 12, Dios dijo, «Te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito». Y aquí dice, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estos 2 versículos significan lo mismo. En Éxodo capítulo 31, versículo 18, podemos entender que el lugar en el cual Dios dio tablas de piedra, la ley y mandamientos que Él había escrito, es el monte Sinaí. Entonces, esta es la ley del antiguo pacto, la cual Dios dio a su pueblo por primera vez, ¿no es así? La llamamos la ley de Moisés o la ley del antiguo pacto. Sin embargo, las profecías de la Biblia, que estudiaremos hoy, nos dicen que la ley de Dios, que es muy importante, aparece en un lugar diferente del monte Sinaí. Veamos Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque ¿de dónde saldrá la ley? De Sión saldrá la ley. Sión es diferente del monte Sinaí. Sin embargo, ¿de dónde saldrá la ley? De Sión, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Isaías profetizó esto. Esta es una parte importante. ¿De dónde saldrá la ley? De Sión. En el pasado, la ley salió del monte Sinaí. Pero en el futuro, ¿qué clase de ley saldrá de Sión? Si vemos en qué tiempo está escrita esta oración, podemos entender que habrá una ley que saldrá en el futuro.
Hace mucho tiempo, la Biblia profetizaba que la ley saldría de Sión. Veamos Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí, ¿quién? El apóstol Juan vio aparecer al Cordero. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie. ¿Dónde? Sobre el monte de Sión. En Isaías capítulo 2, versículo 2, que leímos antes, dice que la ley saldrá de Sión, en lo postrero de los tiempos. Y en Apocalipsis capítulo 14 dice, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esta es la enseñanza de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 14, el Cordero aparece en Sión. Dios nos enseña que la ley se proclama en Sión. Veamos en el libro de Miqueas, ¿quién proclama la ley en Sión? Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. ¿Qué hará Dios? Nos enseñará en sus caminos, es decir, la verdad, y andaremos por sus veredas. Porque, ¿de dónde? De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dios proclama la ley, y mediante la ley, Él reina sobre su pueblo y lo guía. Podemos ver esto en Isaías capítulo 2 y Miqueas capítulo 4. No dice que Dios reinará con la ley que Él proclamó en el monte Sinaí en el pasado, hace 3,500 años. En la profecía de Miqueas está escrito que Dios nos enseñará con la ley que saldría de Sión y que Él reinará sobre nosotros con esa ley. Veamos un poco más acerca de la ley de la vida, la cual Dios proclama en esta última época. Veamos Isaías, capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios, ¿qué hace? Tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque, ¿cómo verán? Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Ojo a ojo lo verán. Cantad alabanzas. Alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Como hemos estudiado hoy, en Isaías capítulo 2, está escrito que la ley saldrá de Sión. Y en Apocalipsis capítulo 14, dice que el Cordero reinará en Sión. Y en Isaías capítulo 52, se describe que son hermosos los pies del que dice a Sión, tu Dios reina. Por eso,
confirmemos una vez más mediante Isaías capítulo 25 que Cristo, que es el Cordero, reina en el monte de Sión. Versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte. ¿Qué monte es este? Veamos el capítulo 24, versículo 23 para confirmar a qué monte se refiere Dios aquí, y luego continuemos con este versículo. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine. ¿En qué monte? Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Originalmente, la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. La escena del capítulo 24 continúa en el capítulo 25. Veamos la siguiente escena en el versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte. Como dice el capítulo 24, versículo 23, ¿qué monte es este? Es el monte de Sión. A todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Y qué más destruirá? Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es. ¿Quién? Este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. ¿Dónde aparecerá nuestro Salvador? Él aparecerá en Sión, y debe ser Él quien destruya a la muerte para siempre en Sión. Entonces, ¿con qué destruirá Dios a la muerte para siempre? Con los vinos refinados. ¿Qué tipo de vino tiene la promesa de destruir a la muerte para siempre? El vino de la Pascua. ¿Qué ley es la Pascua? La ley del nuevo pacto. Veamos si en verdad Dios prometió destruir a la muerte para siempre a través de la ley del nuevo pacto. Ahora debemos conocer a Dios. Él está siempre con su pueblo en el monte de Sión, y es nuestro Salvador que destruye a la muerte para siempre. Confirmémoslo en Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Continuemos con la escena en la que guardaron la Pascua. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dando el pan de la Pascua, Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es. En esta copa se encuentra el vino de la Pascua, ¿verdad? Dando la copa con el vino, Jesús dijo, esta copa es. ¿Qué pacto? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aunque pasó la ley del antiguo pacto, dada a través de Moisés, ¿qué ley nos traerá el Cordero, que reina sobre el monte de Sión? La Biblia profetiza que Dios nos guiará al eterno reino de los cielos, donde no hay muerte ni dolor, a través de la ley del nuevo pacto. Como hemos leído en Isaías capítulo 25, ¿quién destruirá a la muerte para siempre a través de vinos refinados? Nuestro Dios destruirá la muerte para siempre. En el día de la Pascua, Dios nos dio el pan y el vino como el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Y qué tipo de pacto dijo que era? Dijo que era el nuevo pacto.
Entonces, ¿realmente tiene la autoridad de destruir a la muerte para siempre? Encontremos la respuesta en Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús dijo claramente que no tenemos vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sin embargo, ¿podemos comer la carne real y beber la sangre real de Jesús? Aunque Jesús todavía viviera en esta tierra en la carne, sería imposible desgarrar su carne y comerla y beber su sangre. Por tal razón, Jesús hizo una ceremonia por medio de la cual podemos comerla y beberla. Esta es la ley del nuevo pacto. A través de la Pascua, Jesús hizo que el pan de la Pascua representara su carne y que el vino de la Pascua representara su sangre. ¿No es así? ¿Qué prometió Jesús? ¿Dar a los que comen su carne y beben su sangre? La vida eterna. Darnos la vida eterna significa destruir a la muerte para siempre. Nuestro Dios ha aparecido en esta tierra con la ley del nuevo pacto. Y la Biblia dice que el que trae la ley del nuevo pacto es, ¿quién? Nuestro Dios. Debemos aprender el camino de vida de Él y seguir su camino. Ahora, veamos una escena más en la profecía de Jeremías, en la cual Dios proclama el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué? En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quién hará el nuevo pacto? La Biblia dice que la ley del nuevo pacto es establecida solo por Dios. A través de Miqueas capítulo 4 e Isaías capítulo 2, vemos claramente que Cristo aparecerá en los últimos días. Vemos claramente que nuestro Dios mismo establece la ley en Sión. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, Dios la estableció, diciendo, dice Jehová, ¿no es así? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto no puede ser establecido por nadie más. Dios declaró que Él establecería la ley del nuevo pacto. Continuemos con el versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Cuando Dios los sacó de Egipto, ¿qué tipo de ley estableció Él? La ley del antiguo pacto. A través de Moisés, Dios proclamó el antiguo pacto en el monte Sinaí, pero el nuevo pacto no será de esa manera. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por, ¿qué? Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué ley es esta? Es la ley del nuevo pacto en el versículo 31, ¿no es cierto? Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Cómo conocemos a Dios? A través del nuevo pacto. Dios ya profetizó por medio de los profetas que Él establecería el nuevo pacto. Y en el tiempo previsto, Dios vino a esta tierra y estableció el nuevo pacto. Entonces, ¿quién es Él que estableció el nuevo pacto? Es Dios. Nadie más que Dios puede establecer el nuevo pacto. Dios ya lo hizo de manera que no pudiera ser establecido por alguien más. Él dijo,
estableceré la ley del nuevo pacto. Se la haré conocer, la proclamaré. Así que cuando vemos a alguien proclamando el nuevo pacto, podremos entender, oh, Él es Dios de quien el profeta Jeremías profetizó. Él ha venido en esta época. Sin embargo, algunas personas hacen una pregunta necia, diciendo, ¿acaso cualquiera no puede ver las profecías de la Biblia y alegar que Él hizo el nuevo pacto? ¿Eso es posible? Jamás puede ser posible. Aunque viendo, no pueden ver. Dios derramó sobre las personas espíritu de sueño, de manera que no ven, aunque ven, ni oyen, aunque oyen, ni conocen, aunque tienen corazón de hombre. Aunque tienen ojos, no ven. Si vieran la Pascua, ¿cómo es posible que no la guarden? ¿Cómo es posible que no guarden el día de reposo? De esta manera, ¿quién es el único que puede hacer esto? Solo Dios puede venir y dar a conocer a las personas la ley del nuevo pacto. Solo Dios puede proclamar el nuevo pacto y darnos la bendición de comprenderlo. Jesús proclamó la Pascua como el nuevo pacto, pero después de la época apostólica, el día de reposo fue abolido en 321 después de Cristo, y la Pascua fue abolida en 325 después de Cristo. Después, las verdades fueron destruidas una por una, y la Edad Oscura ocurrió tal como estaba profetizado en la Biblia. Un largo tiempo de 1600 años transcurrió en la oscuridad. Aunque la Biblia había estado cerca de la gente por 1600 años, nadie mencionó que debíamos guardar la Pascua o que debíamos guardar la ley del nuevo pacto. ¿Acaso no es increíble? ¿Cuál es la razón? La razón es que ellos no son Dios. Solo Dios dijo, estableceré el nuevo pacto. ¿No es así? Dios dijo, lo haré y lo proclamaré. Fue Dios quien estableció el nuevo pacto en primer lugar, y cuando lo restaura, también es Dios quien la restaurará. Ahora guardamos la ley del nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Considerando todo lo que hemos aprendido, ¿quién está en esta verdad? Debemos entender que Dios ya reina en esta verdad, y también debemos encontrar a Dios quien reina aquí. Hoy, muchas personas en esta tierra no entienden a pesar de escuchar las enseñanzas de la Biblia. ¿Cuál es la razón? Debe de haber una razón, ¿no es así? Veamos Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, ¿a quién oye? Los que son de Dios aceptan lo que Dios dice. Ustedes que están aquí son los hijos de Dios, que son de Dios. Por eso han entendido que el día de reposo es el séptimo día, tal como Dios les enseñó a través de la Biblia. Y han entendido que la Pascua es la ley del nuevo pacto y que aquel que trajo la ley del nuevo pacto es nuestro Dios. Ustedes aceptan y creen lo que Dios les enseña. ¿Por qué? La razón es que está en la Biblia. Dios definitivamente ha abierto los oídos de aquellos que son de Él, de manera que puedan escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Existe una sola razón, es que ellos no son de Dios. Sin importar cuántas veces les enseñemos la palabra de Dios y les mostremos evidencia suficiente y les demos una lección lógica, ¿qué es lo que hacen? Nunca la aceptan. La razón es que ellos no son de Dios. Es impresionante. Por sentido común, podríamos pensar fácilmente, ya que está escrito en la Biblia, ¿no deberían aceptarlo y creer? No obstante, ellos aún no aceptan lo que está en la Biblia, aunque les expliquemos detalladamente. ¿Cuál es la razón? Es porque ellos no son de Dios. No tienen oídos para oír, ni ojos para ver, ni mente para entender. Aunque ven la misma escena, aunque los profetas testificaron que podemos encontrar al Cordero cuando vayamos a Sión, donde se celebran las fiestas solemnes, y que podemos aprender la ley del nuevo pacto que el Cordero proclama, ellos no prestan atención a los profetas.
No creen en la Biblia escrita por el Espíritu de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 47, podemos encontrar la razón. Es porque ellos no son de Dios. Hoy hemos venido a Sión, la ciudad de las fiestas solemnes, y aprendemos todos los estatutos, decretos y leyes de Dios, incluyendo el día de reposo, la Pascua, las 7 fiestas de 3 tiempos. Haciendo esto, estamos recorriendo el camino celestial que Dios está guiando. Espero que nunca dudemos ni un poco de estos asuntos, sino que sigamos la guía del Espíritu y la esposa hasta el final. El Cordero reina solamente en Sión, y la ley de vida, el nuevo pacto, solo sale de Sión. ¿Solo quién puede proclamar la ley del nuevo pacto? Solo Dios puede hacerlo. No cualquiera puede hacer esto. El Cordero nos enseñó todas estas verdades cuando vino a esta tierra. Esperando que sigamos esta verdad hasta que alcancemos el mundo de la salvación, el eterno reino de los cielos, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.